Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola amigas y amigos del Internet de las Cosas, este es Cinerama, su podcast de cine de confianza. Y como en todos los episodios que hemos grabado hasta el momento, pues nuestro anfitrión es el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a quien le agradecemos darle espacio pues a este tipo de producciones. Y me acompaña también para propósitos de este episodio mi amigo personal, Arquímedes Zarza. Hola, ¿qué tal, Tere? Nosotros andamos por aquí intentando hablar de cine. Intentando, sí, sobre todo. Para quienes no nos conozcan, pues este es un podcast en donde hacemos recomendaciones de películas que tienen que ver con temas que algunos nos los han pedido, pero también con cuestiones que nosotros creemos importantes, ¿no? Al momento de hablar del mundo gigante que es el cine. Y en el día de hoy, pues estamos haciendo como una segunda parte de una serie de episodios dedicados a lo queer en el cine, que pues nuestra guía son las letras, las siglas de la comunidad LGTBQ y más. Y hoy pues nos toca la cuestión de la homosexualidad. Sí, bueno, o sea, seguimos pensando que es importante, ¿no?, tratar con estos temas. O sea, el cine tiene esa posibilidad, ¿no?, de contarnos historias también, ¿no?, que más allá del entretenimiento, que suele ser como el objetivo del cine, también nos deja estos cuestionamientos, ¿no?, para un poco ponernos a pensar en nuestro actuar, ¿no? Cómo tratamos a los que comparten este mundo con nosotros y que tienen ideas, pensamientos, gustos, necesidades un poco diferentes a las que tenemos la mayoría, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces por eso nos parece importante, ¿no?, retomar como estos temas. Ya en el otro episodio hablamos del amor lésbico, digamos. En esta ocasión va a ser más enfocado a la homosexualidad. A varones. Entre los hombres. Así que pues igual vamos a entrar de lleno con el tema. Bueno, antes de eso a mí me gustaría hacer una aclaración que por eso digo que no. pues hoy hablamos de la homosexualidad haciendo referencia a homo a hombre, porque bueno, por mucho tiempo la comunidad lésbica estuvo como bajo pues entendido como también en este rubro, pero de un tiempo para acá, pues también la comunidad lésbica se ha esforzado por tener esta visibilidad y tener espacios propios al momento de hablar de cómo viven su sexualidad, de cómo se entienden ellas. Entonces es por eso que hicimos uno lésbico y hoy pues dedicado a hombres gay. Ok. Bueno, después de esa precisión, ahora sí ya podemos empezar. No, es importante. Es importante, pero pues bueno. Igual empecemos. Hay que empezar. ¿Qué trajiste en la lista? Yo, pues como ya hemos dicho, hay películas de estos temas en todos lados, todos los rincones, ¿no? Porque pues es un tema pues, que está en todos lados, pues, del planeta, aunque por ahí se oculte, ¿no? Digamos. Entonces, para mí creo que el cine sudamericano es un cine que por lo regular no volteamos a ver mucho, ¿no? Obviamente lo que más conocemos por ahí si acaso será el cine de Brasil, de Argentina y por ahí algo de Chile, ¿no? Entonces, a mí me pareció interesante traer esta película peruana, porque pues sí, no conocemos mucho del cine peruano, ¿no? Del director Álvaro Delgado Aparicio, del 2017. Es una película que pues, yo cuando la vi quedé maravillado, ¿no? Porque es un acercamiento a una de estas comunidades un poco alejadas, digamos, de la parte más urbana del Perú. Es un lugar llamado Acachucho, más bien, algo así. Complicado. Kombucha. Del Perú. Funado los dos. En la parte alta, digamos, esta zona de los Andes ahí peruanos, ¿no? Y es una película en la que desde el principio, o sea, el eje central es la relación, digamos, de maestro y alumno que hay entre un padre artesano y su hijo. Ellos ejercen esta labor que es como muy respetada en este lugar, que es la de los retablistas, que son estos personajes que se dedican a hacer esta especie como de maquetitas, digamos, como en cajas de madera que tienen unas puertitas que se abren y que se representan algunas escenas de la cotidianidad, ¿no? Digamos, de su entorno, de su contexto. Entonces es un personaje muy respetado, ¿no?
Y durante toda la película vamos viendo como estas, creo que es una mirada con mucho respeto del director hacia esta comunidad, este, con mucho respeto y como con mucho conocimiento, ¿no? Porque se ve que hay una investigación ahí, bastante bien realizada sobre la comunidad. Entonces, tío, en la película vemos como este contexto de entrada del espacio geográfico, ¿no? Que es impresionante en la parte más alta, digamos, de Perú. Y además vemos todas estas como tradiciones. Es una comunidad que como muchas, digo, tenemos ejemplos muy cercanos aquí, en las que su manera de gobierno pues se basa más que nada en la costumbre y como en el autogobierno, digamos, ¿no? Mm. Y bueno, entonces durante toda la película se nos va mostrando como la manera de pensar de estos personajes que componen este grupo. Además, mostrándonos como las tradiciones y vemos como la cuestión del macho fuerte está muy presente, ¿no? Ujú. Sabemos muchas de estas como videos que de repente nos llegan ahí de Perú, ¿no? De estas tradiciones que tienen las que en sus fiestas, digamos, como patronales o este tipo de fiestas, estas costumbres que tienen de golpearse, ¿no? Como con, no sé, golpes a puño o de repente ahí como con una especie de látigos o mecates. Entonces vamos viendo como este tipo de tradiciones en las que permean esta cuestión de demostrar que el hombre es el fuerte, digamos. Además, con la relación que tiene este joven hijo del artesano con un amigo muy cercano, se nota como el lenguaje y los intereses que tienen como los chavos, ¿no? Siempre está esta onda de, no, que si no viste a la señora acá del mercadito, ¿no? Que está así como bien acá. Y por ahí, por ejemplo, le hace comentarios de que va a ir a la ciudad de no sé qué y que porque va a tener ahí como los encuentros pecaminosos con todas las jovencitas del pueblo, ¿no? Entonces está como esta cuestión en la que se siente el peso, ¿no? De que el hombre tiene que ser muy hombre y la manera de mostrarlo es en esta casi posesión de las mujeres, ¿no? Entonces, vemos como esta importancia como además que tiene para este jovencito la imagen del padre, no más allá del artista, como la imagen del ser humano, ¿no? Entonces hay un evento ahí que colapsa todo este mundo, ¿no? En el que va a hacer una entrega de uno de estos trabajos que él realiza y ya entrados en alcoholes, pues el hijo está durmiendo, escucha ruido, se levanta y descubre ahí un comportamiento un poco diferente a lo que tenía en la mente. Ahí este joven no está ahí como con sus compañeros y ya entre que están en los alcoholes hay como acercamientos, ¿no? Acercamientos muy cercanos, acercamientos del tercer tipo, o del cuarto. Bueno. O en el cuarto. Exactamente. Entonces, a partir de ahí como que hay pues se sacude el mundo, ¿no? De este jovencito. Segundo se llama, de 14 años, donde no sabe cómo sobrellevar, cómo entender esta situación con su padre, ¿no? Y entonces para él se convierte como una especie de enojo, ¿no? Entonces vemos como esta transformación que hay de la relación que tenía antes de como pues casi de idolatrar, ¿no? A su papá, cómo se rompe, ¿no? Y se convierte en este enojo, ¿no? Entonces hay un punto en el que vemos que después de un suceso que hay ahí de su papá, del artista pues con otro hombre, como la sociedad alrededor de ellos, pues obviamente lo juzga, ¿no? Pero más que juzgarlo, pues sí lo castiga, ¿no? Entonces, es justo en ese punto donde entra esta como, digamos, duda del joven segundo, si es más importante para él el juicio social o el amor filial, ¿no? Que tiene ahí. Entonces es una película donde las actuaciones son buenísimas, o sea, yo quedé impresionado con... Hay otro dato importante, es la lengua, ¿no? que se habla, es el quechua. Toda la película casi en su totalidad está hablada en quechua, nada más por ahí de repente cuando ya van más como al pueblo sí ya hablan en español, pero casi toda la película está hablada en quechua, ¿no? Yo supongo también que muchos de los actores, hasta
los extras pues es gente del mismo lugar, ¿no? Porque Ujú. de hecho, tío, está muy bonito pues como muestran como todas las tradiciones, pues, tío, hay como mucho respeto, pero sí hay como una especie de crítica ahí sutil, ¿no? A todas Ujú. estas cuestiones, ¿no? Del peso que tiene como el guardar las apariencias La tradición. en una sociedad que te lleva a ello, ¿no? O sea, que aunque tú tengas de repente como estos cuestionamientos personales de que si tú te adecuas como a esta normalidad que Ujú. todos dicen tener, pues es muy difícil que tú salgas de eso, ¿no? Y además cuando lo haces, pues se te castiga de una forma muy cruel, ¿no? Ujú. Es una película, sí, trágica, pero que también me parece que es muy bella, ¿no? La manera en la que se resuelve, ¿no? Con este hijo que dice, pues es que es mi padre, ¿no? O sea como sea, creo que es más importante el amor que puedo tener por la figura, por el ser humano que es, más allá de estas cuestiones que pues cada quien pueda tener, ¿no? Entonces, me parece a mí es una película bellísima. Se llama Retablo, de hecho, la película, peruana del 2017, 2016 me parece, y es una grandísima película. Pues está buena la recomendación porque Ujú. luego no vemos, como bien dices, cine como de otros países Ajá. en el cono sur que de repente nos son un tanto distantes Y aparte, creo que porque no consumimos sí, productos, y me ¿no? parece De ahí. interesante, porque obviamente sí sabemos que ya de hecho en el medio urbano es complicado, ¿no? Tratar estos temas. Entonces, de repente en estas comunidades más alejadas, donde el peso de la tradición es aún mayor, o sea, Ujú. las costumbres muy fuertes, es todavía aún más complicado, ¿no? Como tocar estos temas, ¿no? Pues para seguir con el hilo, la otra Ok. película que yo traigo es Sueño en otro idioma, que creo que está por ahí, Ujú. para la traes, si puedes mostrarla a quienes nos estén viendo. Sueño en otro idioma, pues es una película de los hermanos Contreras. El director es Ernesto Contreras Mm, y su hermano es el guionista. mm, A Ernesto Contreras seguramente ya lo conocen con trabajos como Párpados Azules, Cosas mm, Imposibles, la serie esta sobre precisamente como la cuestión sáfica mm, que tratamos en otro episodio, que se llama Tengo que morir todas las noches, por mencionar uno de los muchos temas que ha tratado Ernesto Contreras mm, en el mundo audiovisual, en el cine y en el de la televisión. Y Sueño en otro idioma, pues va un poco sobre eso, lo que comentabas en Retablo, o sea, la cuestión de que en el intentar rescatar una lengua, llega un lingüista a mm, un pueblo, pensamos que de Veracruz, por ejemplo, porque hay selva, hay playa, mm, eh, y al intentar rescatar este idioma que es el sicril, se mm, da cuenta de que solo hay 3 hablantes, ¿no? Y 2 de mm, ellos llevan décadas sin hablarse y se odian a morir. mm, Entonces, la que funciona como, digamos, un mm. puente entre los otros hablantes, muere en los primeros minutos de la Chale. película y entonces el lingüista se queda con los únicos 2 hablantes que no se dirigen la palabra. Mm, La película creo que eh, pues nos platica como una diversidad de temas que pueden ponerse bajo la lupa cada uno de ellos, que es como la cuestión para qué y qué sentido tiene rescatar una lengua, la cuestión de la represión sexual, del peso de la tradición, del peso de los prejuicios provocados por la religión, mm, también tiene que ver con la cuestión del perdón, de cómo procesamos, ¿no? Y sobre todo mm, esta cuestión del orgullo y de cómo el orgullo se relaciona o se vincula con la cuestión de ser hombre, ¿no? mm. Eh, para no como spoilear a la gente que no ha visto esta película, porque creo que esta película salió al mismo tiempo que Roma, entonces pues Vale. Roma tuvo así como ¡pah! O Todos los sea, reflectores, ocupó redes sociales, mm, cines, visionados en azoteas y demás, ujú. y Sueño en otro idioma quedó como en un muy segundo plano y Relegado. todavía hay muchas personas que no la han visto. Yo la recomiendo porque creo que no es una película que nos ponga como a o sea, como que sea muy didáctica en el Mm, sentido de que es importante rescatar una lengua ya. en peligro de extinción, porque en realidad lo ves, tú lo ves en la pantalla, el tratamiento del guión nos va llevando de manera así como muy fluida de por qué es importante una lengua, ¿no? Y rescaté una frase que Irene Vallejo, que es Mm, esta filóloga y escritora española, ujú, que muchos de ustedes ubicarán por este libro, El infinito en un junco. mm, Ella, en un artículo, en una columna que escribió, dice que cuando una relación muere,
al mismo tiempo muere un idioma. Y que Órale. cuando uno Sí. está en una relación, Hay una construcción. hay ahí, una ¿no? construcción como de sobreentendidos, de Ujú. chistes locales, de Sí. frases que tienen sentido para Mm. más personas, Ya. en donde pues hay un entusiasmo y una alegría por inventar palabras o Sí. apodos, y que cuando esa relación muere, pues todo eso muere, ¿no? A Entonces ver, qué fuerte. yo pensé en fuerte. esta columna que escribió Irene Vallejo al momento de ver esta película y dije, bueno, es que aquí está llevado como a una última consecuencia de que la relación que tenían estas dos personas, que eran mejores amigos, que eran inseparables, muere no solo porque la lengua va a morir, sino porque se va a ir con ellos, ¿no? Los Qué bonita secretos, analogía, ¿no? Ahí entre lo- la comunicación, sí, el los lenguaje. secretos, el vínculo va a morir con la lengua que está a punto de extinguirse, ¿no? O sea, algo muy, muy fuerte. Y Sí, creo qué que la chulo. película es muy congruente con ella misma, porque al momento de tratar estos temas de represión sexual, de la cuestión de los prejuicios religiosos, del peso de la tradición, del qué dirán, me parece que es muy importante que Ernesto Contreras o los hermanos Contreras hayan decidido que estos hablantes pues se vayan con sus secretos, con su lengua a la tumba. Hay quienes dicen que hay como un poco de realismo mágico en la película porque pues en realidad sí hay como algo de misticismo en donde se dice que el sicril, que es un idioma inventado para propósitos de esta película, que el sicril es la lengua que permite a los humanos comunicarse también con los animales, que es digamos como la lengua del Génesis, o sea, los animales y los hombres hablan el mismo idioma y por ello el sicril es una lengua tan poderosa. Pero nunca vemos a una persona hablando con un animal, o sea, más bien como que se queda en cuestión de mito y también en esta cosa tan importante que es como el vínculo tan fuerte que hay, sobre todo las personas que viven en estos entornos naturales como montañas, donde hay cuevas, donde la selva y demás, donde la naturaleza también tiene como una personalidad incluso sobrenatural. Entonces, pues a medida que nosotros vamos viendo la película, que nos llevan un flashback y que nos explican por qué estos dos hombres, Evaristo e Isauro, llevan 50 años sin hablarse, pues se ve ahí como una especie de triángulo amoroso que se nos presenta en un primer momento, en donde uno piensa, chale, es que el amigo le bajó la novia al otro amigo y por eso no se hablan. Pero la cuestión va mucho más allá. Hay una especie de subtexto en donde pues creo que es importante también señalarlo. Isauro y Evaristo son dos hablantes de sicril, pero uno de ellos es bilingüe, o sea, habla español. Y Evaristo, que es quien habla español, es quien va a la iglesia, es quien escucha las misas, es quien escucha la opinión del cura. Y por esta misma cuestión de vivirse como una persona bilingüe, pues sí está bañada de todos estos conceptos que tienen que ver con la culpa, con el pecado, con lo que no tiene que ser. Mientras que Isauro, que es una persona que únicamente habla y entiende sicril, pues está alejado de todos estos conceptos. Entonces, cuando hablamos de represión sexual, pues vemos que Evaristo, que es quien sí habla español y quien recibe todos estos discursos religiosos, pues está bañado de prejuicios. Y creo que eso es importante también para la trama de la película. Para no develar más cosas y que ustedes se animen a verla, yo lo único que voy a agregar es de que esta es una de estas historias en donde pues vemos no solo el descubrimiento del amor y de la sexualidad, sino también como una cuestión del perdón, de la reconciliación y de dejar atrás el resentimiento, ¿no? Como de las segundas oportunidades existen y hay que aprovecharlas cuando se presenta la ocasión. Y pues ya sería mi segunda recomendación porque ya estamos a unos cuantos minutos de cerrar este episodio. Nos fue muy rápido, pero me parece muy interesante en esta película que comentas por esta como analogía que se hace entre la comunicación, ¿no? Y las complejidades de la comunicación, ¿no? Con las relaciones humanas. Un poquito me recordó la película de Arrival, que aunque ahí se trata pues de como la comunicación con seres de otros planetas y estas cosas, pero siempre teniendo como eje esto de la comunicación, ¿no? Lo complicado que es en las relaciones, ¿no? No tiene que ver. Y bueno, pues, es una buena ¿Cuál es tu película. otra recomendación para cerrar el episodio? Bueno, a mí me pareció pues chévere meter esta película de un director del que ya hemos hablado con anterioridad, que es Wong Kar-wai.
La película se llama Happy Together, que es una película que se convirtió en una película de culto posteriormente. Es una película del 97, me parece, que va de una relación que hay entre dos personajes hombres que viven en Taiwán y deciden irse a buscar mejores oportunidades a Buenos Aires, ¿no? En los tiempos de abundancia en el país argentino, ¿no? Es una película que, como digo, si ya conocemos un poquito el estilo que tiene Wong Kar-wai, pues es más o menos lo mismo. Digo, es una pareja que va a Buenos Aires, es una pareja para que no digan que la mujer es la tóxica. Son dos hombres con una relación bastante tóxica, en la que hay, pues, la película va de eso, ¿no? Como estos desencuentros, las peleas que hay entre estos dos personajes, la manera en la que toma cada uno como las, digamos, separaciones, porque sí se llegan a separar en varias ocasiones, pero siempre terminan regresando, ¿no? Porque hay una especie de manipulación ahí por parte de uno No, eso ni pasa. de los personajes, ¿no? Que componen esta pareja. Por ahí obviamente hay un punto en el que uno de ellos decide pues ya no retomar esta relación, ¿no? Entonces pues ahí ya vemos como esta transformación de los dos personajes, ¿no? Donde uno de ellos sí tiene una especie de crecimiento, digamos, está como buscando salir de esta relación opresiva, y el otro se mete ahí como en un mundo más oscuro, ¿no? O sea, cae en la prostitución, este tipo de cosas para poder tener como de dónde mantenerse y mantener como sus lujos, ¿no? Hay una cuestión que une, como muchas veces en las películas de Wong Kar-wai, que mantiene unidos, digamos, a los personajes. Cuando van a empezar, ellos dicen o ponen como objetivo llegar a las cataratas del Iguazú, Ujú. porque pues quieren estar ahí juntos y compartir ese momento. De hecho, hay varias ocasiones en la película donde vemos como estos se combinan. O sea, en lo que nos están contando en la historia, vemos imágenes de las cataratas, ¿no? Como con toda su fuerza y con toda su belleza, ¿no? Y y pues de eso va toda la película, ¿no? Es una película que se grabó sin permiso, se metieron a grabar ahí al barrio de La Boca, en Buenos Aires, pues más conocido por este equipo de Boca Juniors, ¿no? El barrio. La música siempre, como en las películas de Wong Kar-wai, pues es música bellísima. O sea, hay piezas de Astor Piazzolla, o sea, el tango, como este género muy apasionado, ¿no? En momentos en los que esta pareja tiene escenas en las que, por ejemplo, están bailando, está el tango de Piazzolla de fondo. Hay música de Caetano Veloso, ¿no? También acompañando estas escenas. Y obviamente la historia podría parecer una historia común, pero eso es en parte lo que me gusta de Wong Kar-wai, ¿no? Que tiene esta manera otra vez como Fassbinder de, aunque Wong Kar-wai no es un director, no es una persona declarada homosexual, no tiene problema en demostrarnos este mundo sin ningún problema, sin ningún tapujo, sin ningún prejuicio, sino demostrarnos a dos personajes con emociones y de manera muy natural, ¿no? O sea, simplemente tenemos una muy buena historia, ¿no? Obviamente aderezado con este estilo que siempre tiene Theo Wong Kar-wai, tiene una estética expresionista la película. Siempre parece que nos tienen un sueño, ¿no? Una especie de poema ahí visual, lo que la manera que tiene de contarnos Wong Kar-wai. Obviamente recurriendo a estos cuestiones técnicas a la hora de grabar, ¿no? Hay flashbacks, hay sobreexposiciones, hay una serie ahí pues de elementos técnicos, ¿no? De los que utiliza Wong Kar-wai para hacernos como esta historia, digamos, de manera más bonita, digamos. Entonces, digo, eso para mí es lo que me parece importante, ¿no? Que hay que enseñarnos a ver historias que no propiamente tengan que ver con esto que llamamos normalidad, ¿no? Tienen que ser con una pareja heterosexual, sino ver realmente el contenido, ¿no? La película como tal, ¿no? Cuando son historias bien contadas, lo demás no tiene importancia, ¿no? Entonces hay que aprender a ver, yo creo que este tipo de películas, ¿no? Es lo que me parece importante. Pues para cerrar voy a dar mi última recomendación. Se me había olvidado decir que pues hicimos una encuesta con ustedes, querido público, en el cual les pedimos sus recomendaciones sobre este tipo de cine. Y bueno, esta película no salió dentro de la selección de pues del listado que les pedimos que nos sugirieran.
Sueño en otro idioma, que fue la anterior película que recomendé, sí apareció, pero esta que se llama El poder del perro de Jane Campion, no. No recuerdo si dije el nombre de la película. De Wong Kar-wai es Happy Together. No, sí lo mencionaste, bueno. Pero bueno, pues ahí está. Recalcado. Sí, gracias por la interrupción. Entonces, El poder del perro es esta película de Jane Campion, es una película del 2021 que está ambientada en 1925 en Montana, en donde pues estos hermanos acaudalados, que es Phil y George Burbank, pues se ve que tienen una vida de vaqueros, ¿no? Pero desde el principio vamos a notar que Phil y George pues son como dos caras de una misma moneda. Ambos tratan siempre como de reafirmar esta hombría o de que son hombres, pero Phil es así como este hombre vaquero salvaje que reafirma su hombreidad con pues esta presencia, ¿no? Como de líder, en donde no necesita alzar la voz ni regañar a nadie para pues que su voz sea escuchada. Y George, en cambio, pues es como este hombre burgués o este hombre civilizado que viste de traje, de bombín, que pues mantiene como una vida tradicional, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que lo importante de esta película es que pues vemos este intento pues continuo de siempre demostrar que uno es hombre frente a otros hombres. Lo virtuoso de Jane Campion es que nos muestra como muchas veces estos parajes en donde están estos vaqueros y que a veces se presentan como escenarios como muy sensuales, como muy eróticos, ¿no? En donde la naturaleza también es protagonista y por supuesto que vamos a ver este protagonista Phil, pues que es muy rudo aparentemente, pues más bien siempre mencionar a uno de sus mentores, a Bronco Henry, y pues posteriormente entenderemos que esta relación pues fue mucho más allá de un simple mentor. Sí. La película trata sobre la relación ahí un poco rocosa entre la esposa de George, Rose, que pues se casa un poco en secreto con el hermano, llega a la vida de estos hermanos como de una manera como un poco imprevista, y Phil lo que trata de hacer es hacerle la vida de cuadros a Rose, y Rose pues se desestabiliza, ¿no? Phil no solo se nos presenta como este hombre rudo, vaquero, como líder y demás, sino que además es un hombre letrado, muy culto, virtuoso, que pues va... Como el ejemplo de hombre, ¿no? Así. Pues le va a llevar una ventaja de conversación, de conocimientos, pero sobre todo como de poder a Rose, ¿no? Sí. Y el hijo de Rose, porque Rose es una viuda, el hijo de Rose pues ya es un adolescente que está a punto de entrar a la universidad, que al principio de la película dicta, cuando se murió mi padre me tocó a mí proteger a mi mamá. Y haré lo que tenga que hacer para protegerla, o sea, siendo el hombre de la casa. O sea, de nuevo, demostrar que hay que ser hombre frente a otros hombres. Y entonces creo que la película, fue muy criticada porque es un western, pero no es un western. De hecho, Jane Campion fue muy criticada por Clint Eastwood, porque Clint Eastwood, que ha hecho... ícono, ¿no? El ícono de los western, dijo que esa película de vaqueros, gays. De vaqueros gays, no era un western y que era deshonroso haber hecho ese tipo de historias y demás. Y bueno, Jane Campion contesta de una manera muy elocuente, audaz, pero sobre todo muy respetuosa, en donde dice, pues si a él no le gusta al señor, pues que no le guste, ¿no? Y creo que, porque esta además es una adaptación de una novela homónima, El poder del perro, que Jane Campion lleva a la pantalla, y Jane Campion lo que hace es como mostrarnos que el personaje más fuerte tiene sus puntos débiles, ¿no? Sus puntos frágiles. Y que en el desarrollo de la película, aquel que vemos como poderoso, como intocable, como frío, en realidad es muy vulnerable. Y que los vulnerables en realidad pues pueden resistir, tienen este poder de resiliencia, pero que además pueden ser tan fríos como con quienes están luchando en su momento. Y pues para terminar, yo creo que lo que veremos en esta película es que todo aquello que parece un secreto en realidad está a simple vista.
se está oculto ahí en el paisaje, Lo que se ve en no se las, juzga, diría en Juan las Gabriel. actitudes, pues no tan así, porque bueno, Juan Gabriel es otra cosa, pero aquí más bien veremos de que, pues lo que parece que es lo Están que los decía, detalles, ¿no? ¿no? De un hombre rudo, fuerte y demás, en realidad el trato que tiene con sus congéneres, el trato que tiene hacia su mentor, que ya no existe, Bronco Henry, pues estaba ahí, ¿no? Todo estaba ahí para Pero aparte ser hay una descifrado. simbología, ¿no? Y con los detalles, por ejemplo, de la cuerda, ¿no? Hay muchas Hay cosas, varias que por eso cositas digo ahí. que hay como muchos parajes en donde pueden ser incluso pues, ser percibidos como eróticos, como sensuales, como esta escena de Ghost cuando están como tejiendo Sí. la cuerda. O sea, el Hay lenguaje, ¿no? Nos hay da cosas que como... no se tienen que decir para ser entendidas como tal. Y El poder del perro me parece una extraordinaria película. Sí, es muy buena. Faltaría como ver la novela, no lo sé, nunca he leído la novela, pero me quedó muy buen sabor de boca después de ver El poder del perro. La recomiendo yo muchísimo, de Jane Campion. Jane Campion pues es esta directora neozelandesa que además pues ha tenido otras películas, entonces pues valdría la pena como revisar esta filmografía de esta gran directora. Sí, y aparte qué valor, ¿no? Como te digo, como bien dices, de meterte a este género del western, ¿no? Sí, que Y pues tratar estos temas, porque obviamente sabes que vas a pisar muchos callos, ¿no? sí, pues Porque los pisó y sí, creo que ella pues porque de es un manera género muy muy elocuente representativo, ¿no? respondió. Del hombre cada norteamericano, ¿no? Y que además pues, nos recuerda ya el clásico Secreto en la Montaña, que es otra película de vaqueros que Sí, trata ese aunque tema de sí la son homosexualidad, pero tratados muy no, diferentes. sí, es muy diferente, pero a mucha gente dijo, ¡ah! Como una segunda entrega de Secreto de la Montaña, no, No, no que es el una secreto de la segunda montaña entrega. es más directo, ¿no? En su planteamiento, Sí, más pero visual. acá pues creo que sí tocó muchas fibras sensibles para aquellos hombres que dicen no ser de la generación de cristal, que les molesta que se toquen estos temas, ¿no? Entonces, Sí. pues la cuestión de la Sí, hombría, gran película. de la verdadera masculinidad frágil, pues aquí están en El poder del perro. Pues es momento de despedirnos, Arqui. Nos vamos. Nos vamos. Bueno, Ya van a ya apagar las será para otra luces. ocasión. Muy bien, pues muchísimas gracias a quienes nos vieron. Recuerden seguirnos por las redes del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, donde podrán ver muchos más episodios, no solo de Cinerama, sino de otras producciones. Y pues si tienen alguna otra recomendación que hacernos, otro listado, pues no duden en escribirnos ahí en nuestras redes sociales. Ya tenemos página. Sí, ya. Estrenamos página Esa de es el Cinerama. notición que ya estamos por ahí trabajando en la página de Facebook, que ya por ahí después les pasaremos el enlace para, pues ahí lo que trataremos de hacer es como poner más como la ficha, ¿no? De todas las películas de las que estamos hablando y a lo mejor agregar algunas otras por ahí, ¿no? Que se nos quedaron en el listado. Sí, ampliar un poquito más los temas y también meter ahí una que otra noticia que tenga que ver con esta cuestión del cine. Muy bien, pues muchísimas Unos gracias chismes y nos vemos en el todo. siguiente episodio. Nos vemos.